Me quedé sola junto a la cama de hospital de mi suegra mientras fallecía. Otras habitaciones resonaban con familias que se apoyaban mutuamente. La mía permaneció en silencio. Sin esposo, sin amigos, sin llamadas, ni siquiera una excusa falsa. Mientras el médico anotaba la hora, una enfermera me entregó su última carta. Dentro había nombres, una llave y una instrucción escalofriante. El monitor mostró una línea plana a las 3:42 de la tarde un martes, no con un pitido dramático como en las películas, sino con un zumbido suave y continuo que parecía extenderse hasta el infinito. Me quedé paralizada, con las manos aún alrededor de los dedos fríos de Holly, al darme cuenta de que ahora era la única persona viva en la habitación. Mi suegra acababa de exhalar su último aliento y yo estaba completamente sola. Señora Walsh, ¿se encuentra bien? Una enfermera apareció en la puerta, con la tabla de notas presionada contra el pecho. Sus ojos mostraban la compasión experimentada de alguien que presencia la muerte a diario, pero que aún no se ha insensibilizado a ella. Asentí mecánicamente. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. El pasillo detrás de ella bullía de vida. Familiares abrazándose, médicos, niños agarrando globos para padres en recuperación, parejas de ancianos tomados de la mano en las sillas de la sala de espera. Y aquí estaba yo, en una burbuja de silencio que nadie se había molestado en penetrar. Los volví a llamar. Finalmente logré decir, con una voz vergonzosamente baja, a mi esposo y a su hermana. Dijeron que venían. La expresión de la enfermera se suavizó con comprensión. Había estado aquí los últimos 3 días mientras yo mantenía mi vigilia. Me había visto hacer esas llamadas, dejar esos mensajes, enviar esos mensajes de texto cada vez más desesperados. Había presenciado la puerta vacía cada vez que levantaba la vista con esperanza al sonido de pasos. Algunas personas tienen dificultades con las despedidas, ofreció amablemente, pero ambas sabíamos que no se trataba de tener dificultades, sino de elegir no estar presente. A través de la pared, podía oír los débiles sonidos de celebración de la habitación contigua. Alguien se iba a casa hoy. El contraste hacía que mi aislamiento se sintiera como un peso físico en mi pecho. Debería llamar a la funeraria, murmuré, buscando mi teléfono. 3 llamadas perdidas del trabajo, ninguna de Travis ni de Estella. El médico se encargará del papeleo primero, explicó la enfermera con suavidad, guiándome para sentarme en la silla que apenas había abandonado en 72 horas. Y hay algo más. Holly dejó esto para usted. De su bolsillo, sacó un sobre sellado, ligeramente arrugado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito en él con la letra distintiva de Holly. Letras nítidas y angulosas que de alguna manera seguían siendo elegantes a pesar de su enfermedad. Me hizo prometer que se lo daría solo después de que ella se hubiera ido, explicó la enfermera. Fue bastante insistente. Mis dedos temblaron al aceptarlo. En los 3 años que había estado casada con Travis, Holly siempre había sido educada pero distante. No éramos confidentes cercanas, compartiendo secretos. ¿Qué podría tener que decirme que no pudiera decir mientras estaba viva? Abrí el sello con cuidado y saqué una sola hoja de papel. Dentro había una llave, pegada con cinta adhesiva en la parte superior de la página, vieja y ligeramente oxidada. Debajo, una dirección que no reconocí y una sola línea de texto que me heló la sangre. Nunca me amaron. Ahora aprenderán lo que significa ser olvidado. ¿Está todo bien?, preguntó la enfermera, al notar mi expresión. Sí, mentí rápidamente, doblando el papel. Solo algunos pensamientos finales. Después de firmar los formularios necesarios y recoger las escasas pertenencias personales de Holly, un camisón, gafas de lectura y un libro de bolsillo desgastado, salí del hospital bajo un deslumbrante sol de tarde. En el estacionamiento, las familias ayudaban a los pacientes a subir a los autos, algunos con globos o flores, otros con bebés recién nacidos. La vida normal continuaba, mientras que la mía se sentía suspendida. Me senté en mi auto durante 20 minutos antes de poder girar la llave. Durante esos momentos, repasé las últimas semanas de Holly en mi mente, su creciente retraimiento, los largos silencios puntuados por comentarios crípticos que había atribuido a la medicación, la forma en que me miraba fijamente a veces cuando pensaba que no la estaba mirando, como si intentara memorizar mi rostro, o quizás, me di cuenta ahora, como si estuviera tomando una decisión. El viaje a casa se sintió surrealista. Semáforos, peatones, la vida cotidiana continuaba mientras yo cargaba con el peso de la muerte de Holly y su misterioso mensaje. Revisé mi teléfono en un semáforo en rojo. Seguía sin haber nada de Travis ni de Estella. Estaba colgando mi abrigo cuando mi teléfono finalmente sonó. El nombre de Travis iluminó la pantalla y una compleja mezcla de alivio y enojo me inundó.
Hola, cariño, dijo casualmente. ¿Vienes pronto a casa? ¿Recuerdas comprar comestibles? Nos hemos quedado sin casi todo. La normalidad de su tono me hizo agarrar la encimera en busca de apoyo. Holly murió hoy, dije secamente. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Oh, dijo finalmente. ¿Cuándo sucedió eso? 3:42, respondí, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. Lo habría sabido si hubieras respondido a alguna de mis llamadas. Otra pausa. Mira, tuve reuniones todo el día. Ya sabes cómo es. Su voz bajó ligeramente. Bueno, ella nunca fue fácil. Terminé la llamada sin responder. La casa, nuestra casa, de repente se sintió insoportablemente vacía. En la mesa de la cocina había facturas, revistas, restos de la vida normal que ahora parecían sin sentido. Y en mi mano, la nota de Holly ardía como una brasa viva. Esa noche, apenas dormí. Travis llegó tarde a casa, se metió en la cama sin hablar y se fue antes del amanecer para una reunión temprano. Permanecí despierta hasta el amanecer, con la llave del sobre de Holly clavándose en la palma de mi mano mientras la apretaba. A las 7 de la mañana, había tomado mi decisión. Me duché, me vestí y programé la dirección de la nota de Holly en mi GPS. Me llevó a 30 millas fuera de la ciudad, por caminos rurales cada vez más estrechos, hasta que llegué a un camino de grava casi oculto por arbustos cubiertos de vegetación. Una puerta de hierro forjado oxidada colgaba parcialmente abierta, como si me estuviera esperando. La cabaña más allá era pequeña y desgastada. Su pintura, que una vez fue blanca, se desprendía para revelar la madera gris que había debajo. Rosas silvestres habían reclamado una pared entera, sus ramas espinosas raspando contra los cristales deformes de las ventanas. Parecía abandonada, olvidada por el tiempo mismo. La llave encajó perfectamente en la cerradura deslustrada. Al empujar la puerta para abrirla, crujió en señal de protesta, revelando una casa congelada en el tiempo. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que atravesaban las cortinas parcialmente cerradas. Los libros se alineaban en los estantes a lo largo de una pared. Álbumes de fotos estaban apilados en una mesa de café. Y en la mesa de la cocina, colocada de forma destacada en el centro, había otro sobre, para ser abierto después de mi muerte por mi abogado. Entré por completo, cerrando la puerta detrás de mí. El aire olía a papel viejo y a lavanda tenue. A medida que el polvo se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de que estaba en el verdadero hogar de Holly, no en el centro de vida asistida estéril donde Travis había insistido en que se quedara. Aquí era donde había permanecido su corazón, de alguna manera, por razones que aún no podía comprender, había elegido compartir este lugar secreto conmigo, y solo conmigo. Me senté a la mesa de la cocina en la cabaña escondida de Holly durante casi una hora, mirando el sobre marcado para su abogado. Las superficies cubiertas de polvo a mi alrededor contaban una historia de abandono, no de descuido, sino de preservación deliberada. Este lugar había estado esperando, al igual que el sobre en mis manos. El nombre en el segundo sobre decía, Margaret Keller, abogada, con una dirección en el centro. Encontré el número en línea y llamé inmediatamente, con el corazón latiéndome con fuerza a cada timbrazo. Servicios legales Keller, respondió una voz profesional y nítida. Mi nombre es Courtney Walls, comencé, con una voz sorprendentemente firme. Mi suegra, Holly Walls, falleció ayer. Me dejó un sobre dirigido a usted. Una pausa se extendió por la línea. Señorita Walls, he estado esperando su llamada. Lamento profundamente su pérdida. La formalidad en su tono cambió a algo más genuino. Holly era una mujer notable. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Hay asuntos que debemos discutir. Por supuesto, acepté. Debo traer el sobre. Por favor, hágalo. Y señorita Walls, Holly fue muy específica sobre sus deseos. Pidió que todos los beneficiarios nombrados estuvieran presentes para la lectura de su testamento. Eso incluiría a Travis y Stella Walls. Mi estómago se tensó. Tendrán que estar allí en persona. Me temo que sí. Holly fue bastante insistente en este punto. Esa noche, regresé a casa para encontrar a Travis tumbado en el sofá viendo momentos destacados del baloncesto. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó, con los ojos aún fijos en la pantalla. Me paré en la puerta, estudiando su perfil, la misma mandíbula fuerte que la de Holly, pero nada de su carácter. He estado manejando los asuntos de tu madre, ya que nadie más se molestó en aparecer cuando murió. Eso llamó su atención. Silenció al televisor. No empieces con el viaje de culpa, Courtney.
Mamá y yo teníamos nuestros problemas, ya lo sabes. Su abogada llamó. Continué, ignorando su actitud defensiva. Tenemos que estar en su oficina mañana por la mañana para la lectura del testamento. ¿Y Estella? Resopló. ¿Qué testamento? Mamá no tenía más que facturas médicas. Sin embargo, su abogada insiste en que todos asistamos. La señora Keller dijo que Holly fue muy específica al respecto. Travis puso los ojos en blanco, pero se encogió de hombros. Bien, Lamar y Estella. A la mañana siguiente, Travis nos llevó al centro en un silencio irritado. Nos encontramos con Estella afuera del modesto edificio de ladrillos que albergaba los servicios legales Keller. Estaba fumando, su rostro angular fruncido por la molestia. Esto es ridículo, murmuró, apagando su cigarrillo. Tuve que tomarme un tiempo libre sin goce de sueldo para esto. Entramos juntos al edificio, una familia solo en el sentido más técnico. La oficina de la señora Keller era pequeña pero impecable. Muebles de nogal, libros de leyes y una sola orquídea en el alféizar de la ventana. La propia abogada coincidía con su entorno, cabello plateado, vestida impecablemente, con ojos astutos que parecían evaluarnos al instante. Dos mujeres mayores ya estaban sentadas en las sillas para visitantes, Diane y Eleanor, amigas de la iglesia de Holly a quienes había conocido en reuniones navideñas hace años. Asintieron educadamente, pero parecían tan confundidas por su presencia como nosotras. Gracias a todos por venir, comenzó la señora Keller una vez que estuvimos sentadas. Como representante legal de Holly durante los últimos 15 años, se me ha confiado la ejecución de sus deseos finales. Travis miró su reloj de forma ostentosa. Estella golpeaba el pie con el suelo, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Procedamos, continuó la señora Keller, poniéndose las gafas de lectura y abriendo un portafolio de cuero. Este es el último testamento de Holly Elizabeth Walls, revisado y certificado ante notario hace 2 meses. Comenzó a leer el lenguaje formal del documento. Travis y Estella intercambiaron miradas aburridas. Diane y Eleanor se sentaron respetuosamente atentas. Apreté mi bolso, dentro del cual descansaban los 2 sobres que Holly me había dejado. Pasando a la distribución de los bienes, la señora Keller continuó. A mi hijo, Travis Walls. Travis se enderezó ligeramente. Le dejo mi perdón, aunque no se lo ha ganado. La habitación quedó en silencio. El pie de Estella dejó de golpear el suelo. A mi hija, Estella Walls, le dejo mi anillo de bodas, que una vez admiraste. Que te recuerde que las promesas deben cumplirse. El rostro de Estella se sonrojó de color carmesí. A mis amigas, Diane Mercer y Eleanor Thompson, les dejo mi gratitud por la amabilidad que me mostraron en mi último año y una suma de $5,000 para cada una. Las 2 mujeres intercambiaron miradas de sorpresa. Y a mi nuera, Courtney Walls, le dejo la totalidad de mi patrimonio restante, incluyendo mi residencia principal en 47 Willow Lane, todas las cuentas bancarias, carteras de inversión, pólizas de seguro y posesiones personales. El silencio se rompió. La voz de Estella cortó la habitación. Eso es absurdo. Travis se puso de pie de un salto. Debe haber algún error. Courtney apenas conocía a mi madre. La señora Keller permaneció totalmente serena. No hay ningún error. Holly estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. ¿Cambios?, exigió Travis. ¿Qué cambios? Cuando tu madre revisó su testamento el 15 de marzo de este año, poco después de recibir su diagnóstico terminal. Travis se volvió hacia mí, con el rostro contorsionado por la sospecha. Tú sabías de esto, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿La manipulaste mientras estaba drogada? ¿Te aprovechaste de su confusión? No tenía ni idea, susurré, genuinamente sorprendida. Entonces, un recuerdo emergió. Me pidió que la llevara a una cita en el centro en marzo. Dijo que era para su plan de medicación. Esperé en el auto. Nunca lo supe. ¡Qué conveniente!, escupió Estella. La actuación de nuera devota funcionó a la perfección. No. Bueno, impugnaremos esto. Mamá no estaba en su sano juicio. La señora Keller se aclaró la garganta. Anticipé esta reacción. Holly también lo hizo. Deslizó un documento sobre la mesa. Esta es una evaluación psiquiátrica realizada una semana antes de que Holly cambiara su testamento, certificando su competencia mental. También grabó una declaración en vídeo explicando sus decisiones, que se proporcionará al tribunal si es necesario. El rostro de Travis se había puesto pálido. ¿Cuánto?, preguntó con voz ronca. ¿Cuánto dejó? La señora Keller me miró. Solo la cabaña vale aproximadamente $300,000.
Hay cuentas de inversión por un total de poco más de $270,000 y pólizas de seguro por un valor de $150,000. Holly vivió modestamente, pero invirtió sabiamente. Diane y Eleanor me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más. Respeto, tal vez, o vindicación. Esto es legalmente vinculante, continuó la señora Keller. Mi oficina se encargará de la transferencia de todos los activos. Y ahora, si nos disculpan, necesito hablar con la señora Walsh en privado. Después de que Travis y Estella salieron furiosos, seguidos por las dos amigas, la señora Keller me entregó un tercer sobre. Holly me pidió que te diera esto después de la lectura, dijo. Lo entenderías. Sola en su oficina, lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel de Holly. Su precisa letra formaba un solo párrafo. No perdones a nadie. Deja K. Rugen. Deja que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe, date la vuelta y aléjate. Doblé la nota con cuidado y la puse en mi bolso junto con las demás. Cuando levanté la vista, la señora Keller me miraba con silenciosa comprensión. Te eligió por una razón, dijo la abogada en voz baja. No solo como su beneficiaria, sino como su voz. En ese momento, finalmente lo entendí. Holly no me había dejado simplemente dinero o propiedades, me había dado algo mucho más valioso. El poder que nunca había tenido en vida, y con él, una misión que pondría a prueba cada parte de mí. Afuera, Travis estaba esperando junto al auto, su expresión una tormenta de confusión y rabia. Estella había desaparecido. Al acercarme, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una nueva fuerza fluía por mis venas. La voz de Holly pareció susurrar en mi oído. Ahora aprenderán lo que significa ser olvidado. El viaje a casa desde la oficina de la señora Keller fue insoportable. Travis apretó el volante con los nudillos blancos, su mandíbula apretada con tanta fuerza que podía ver un músculo temblando bajo su piel. Ninguno de los dos habló. El silencio colgaba entre nosotros como un tercer pasajero, cargado de acusaciones tácitas. Voy a quedarme en la cabaña esta noche, dije finalmente cuando llegamos a nuestra entrada. Necesito revisar algunas de las cosas de Holly. Travis me miró de reojo. El cálculo reemplazó la ira en sus ojos. Llévate lo que necesites. Esto debe ser abrumador para ti. El repentino cambio en su tono me puso la piel de gallina. Recogí una bolsa de viaje sin decir una palabra más y volví a la casa secreta de Holly. Mi casa ahora, según el testamento. La cabaña se sentía diferente en el crepúsculo que se avecinaba. Menos abandonada, más expectante. Encendí lámparas, barrí telarañas y preparé una taza de té en la cocina, donde el polvo cubría todas las superficies. En un estante cerca de la chimenea, descubrí una hilera de diarios encuadernados en cuero que abarcaban décadas, cada uno etiquetado con un año con la letra precisa de Holly. Seleccioné el más reciente y me acomodé en un sillón junto a la ventana. Afuera, los grillos comenzaban su coro nocturno mientras pasaba a la primera página. Ben se ha ido hace 7 años hoy, había escrito Holly. Travis llamó por primera vez en meses. Necesitaba dinero para reparar el auto. Se lo di porque soy una tonta que todavía cree que el amor de una madre debe ser incondicional. Ben estaría furioso conmigo. Leí hasta que me ardieron los ojos. Diario tras diario revelaba a una mujer que nunca había conocido realmente. Aguda, observadora y cada vez más aislada. Holly había documentado todo. Las crecientes demandas financieras de Travis, los comentarios mordaces de Estella sobre sus vergonzosas elecciones de moda y opiniones anticuadas, los amigos que se alejaron cuando su enfermedad dificultó la socialización. Llamé a Travis 3 veces esta semana, decía una entrada de hace solo 6 meses. Está ignorando mis llamadas. Cuando finalmente contestó, pude escuchar un partido de baloncesto de fondo. Dijo que estaba abrumado, pero que me visitaría pronto. Eso fue en febrero. Ahora es junio. Lo más desgarrador fueron sus descripciones de las vacaciones que pasaba sola. Preparé un pavó pequeño de todos modos. Puse la mesa para 4 por costumbre, aunque sabía que nadie vendría. Estella envió un mensaje de texto. Pasarán la Navidad con la familia de su novio en Vermont. Travis ni siquiera se molestó en dar una excusa este año. Dormí mal esa noche, con las palabras de Holly resonando en mis sueños. A la mañana siguiente, descubrí un cofre de madera escondido debajo de la cama en el dormitorio principal. Dentro había paquetes de cartas atadas con cintas descoloridas, correspondencia entre Holly y Ben que abarcaba sus 40 años de matrimonio. Una carta, fechada pocas semanas antes de la muerte de Ben, me llamó la atención especialmente. Mi querida Holly, había escrito Ben con letra temblorosa.
El médico dice que no me queda mucho tiempo, así que necesito decir lo que importa. Nuestros hijos se han convertido en extraños para nosotros, no en un momento dramático, sino en 1000 pequeñas traiciones. Querrás dejarles todo, porque eso es lo que hacen las madres. No lo hagas. No recompenses a quienes nos abandonaron en nuestra hora de necesidad. Recuerda lo que construimos juntos, Holly. Haz lo correcto, incluso si es difícil, incluso si te rompe el corazón. Devolví con cuidado la carta a su sobre, comprendiendo ahora las semillas de la decisión final de Holly. Estas no eran las acciones amargas de una anciana vengativa. Eran las decisiones consideradas de alguien que finalmente había reconocido una dolorosa verdad. Algunos lazos, incluso los lazos de sangre, no valen la pena preservarlos cuando se han estirado más allá del reconocimiento. Mi teléfono vibró con el nombre de Travis en la pantalla. Dudé antes de contestar. Hola, dijo, con una voz extrañamente alegre. Solo quería saber cómo estabas. Preparé tu pasta favorita para la cena si quieres venir a casa. Me quedaré aquí otra noche, respondí. Hay mucho que revisar. No hay problema, dijo suavemente. Estaba pensando, ¿por qué no hacemos una escapada de fin de semana pronto? Solo nosotros, como en los viejos tiempos. Nos vendría bien un tiempo para reconectarnos después de todo lo que ha pasado. Mi estómago se revolvió ante su transparente intento. Tal vez, dije sin comprometerme. Hello Hair Saber. Durante la semana siguiente, la metamorfosis de Travis fue fascinante y repulsiva de ver. Llamaba a diario con preguntas solícitas sobre mi bienestar. Limpiaba la casa, cocinaba comidas elaboradas las noches que volvía a casa, incluso me compraba flores. La actuación era impecable pero vacía. Sus ojos seguían calculadores, buscando cualquier señal de que su estrategia estuviera funcionando. Entonces llegó la citación judicial, petición para impugnar la validez del testamento. Proclamaba el documento en negrita. Estella había presentado una impugnación formal, alegando que Holly no estaba en su sano juicio y que estaba sujeta a influencias indebidas. Las acusaciones me pintaban como una oportunista manipuladora que había aislado a Holly y la había envenenado contra su familia. Llamé a la señora Keller inmediatamente, con las manos temblorosas. Esperaba esto, dijo con calma. Estella consultó a 3 abogados diferentes antes de encontrar uno lo suficientemente desesperado como para aceptar su caso. No te preocupes. Holly anticipó esta reacción y se preparó extensamente. 2 días antes de la audiencia, la señora Keller me invitó a su oficina para revisar su estrategia. Colocó una pequeña grabadora digital en su escritorio. Holly hizo estas grabaciones durante sus últimos meses, explicó, con su pleno conocimiento y consentimiento. Presionó play. La voz de Holly, más débil de lo que recordaba, pero clara y articulada, llenó la habitación. Mi hija Estella me visitó, hoy por primera vez en 8 meses. Pasó 12 minutos quejándose de su trabajo, 20 minutos desplazándose por su teléfono y se fue cuando mencioné los resultados de mi última tomografía. Me preguntó si podía pedir prestados los pendientes de diamantes de mi madre. Le dije que no. Me llamó egoísta. La señora Keller detuvo la grabación. Hay docenas más como esta. Holly estaba documentando su comportamiento mucho antes de cambiar su testamento. Combinado con su evaluación psiquiátrica y el testimonio de su médico, Estella no tiene ningún caso. La sala del tribunal era pequeña y sin ventilación. Estella se sentó con su abogado, un hombre nervioso con cabello ralo que no dejaba de barajar sus papeles. Travis se sentó directamente detrás de ellos, separado pero claramente alineado. Cuando entré con la señora Keller, su expresión se quebró brevemente para revelar una hostilidad desnuda antes de suavizarse de nuevo en una neutralidad preocupada. La audiencia duró menos de 1 hora. El juez escuchó impasiblemente mientras el abogado de Estella presentaba su débil caso. Cuando fue el turno de la señora Keller, desmanteló metódicamente cada acusación con documentación, testimonio médico y, finalmente, las grabaciones de Holly. El juez desestimó la impugnación, ordenando a Estella que pagara las costas judiciales. Las consecuencias fueron rápidas e inesperadas. El periódico local publicó una pequeña historia sobre el caso, la gente habló. Las amigas de Estella comenzaron a poner excusas para cancelar planes. La boutique donde trabajaba a tiempo parcial le pidió que se tomara un tiempo libre hasta que las cosas se calmaran. Su novio dejó de aparecer en sus publicaciones en las redes sociales. La fachada cuidadosamente construida de Travis se derrumbó esa noche cuando regresé a casa para empacar más de mis pertenencias. Estaba esperando, con un vaso de whisky medio vacío en la mano. «Feliz ahora», gruñó, sin ninguna pretensión. «Has puesto mi propia madre en mi contra desde el más allá».
Holly hizo eso por sí misma, respondí en voz baja. Solo necesitaba a alguien que lo presenciara. ¿Te crees tan lista, Siseo? Acercándose. Actuaste como la nuera perfecta mientras planeabas robarlo todo. En ese momento, vi a Travis claramente, no como mi esposo ni siquiera como el hijo de Holly, sino como el hombre egoísta y con derecho que ambas mujeres habían reconocido finalmente. La revelación no fue dramática, fue simplemente la pieza final encajando en su lugar. Me mudaré a la cabaña de forma permanente, dije, rodeándolo. Puedes quedarte con esta casa por ahora. Discutiremos los términos del divorcio a través de nuestros abogados. ¿Divorcio? Su rostro se contorsionó con genuina sorpresa. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que he hecho por ti. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, tan absurda que casi me reí. En cambio, subí las escaleras para empacar, con las palabras de Holly de su carta resonando en mi mente. No perdones a nadie. Deja K. Rugen. Deja que se arrodillen. La cabaña se convirtió en mi santuario durante el proceso de divorcio. Pasaba mis días revisando las pertenencias de Holly, descubriendo nuevas facetas de su vida con cada caja y cajón que exploraba. Por la noche, dormía en su habitación, extrañamente reconfortada por el papel tapiz floral descolorido y el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. 3 semanas después de que me mudara de nuestra casa, Travis apareció en la puerta de la cabaña. La fanfarronería segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por una humildad cuidadosamente construida que no llegaba a sus ojos. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. ¿Podemos hablar?, preguntó, tratando de mirar por encima de mí hacia la cabaña. Salí en lugar de invitarlo a entrar, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. El espacio de Holly no era para que él lo invadiera. El banco llamó, dijo después de un silencio incómodo. Están cuestionando algunos de los préstamos comerciales. Sin el poder de cofirma de mamá. Se calló, con los ojos fijos en un punto justo más allá de mi hombro. Lo animé, negándome a facilitarle las cosas. Estoy en una situación difícil. Solo hasta que las cosas se estabilicen. 5.000 cubrirían la hipoteca de este mes y el pago del auto. Estudié su rostro, el rostro junto al que me había despertado durante 3 años, pensando que conocía a la persona que había detrás. Tu madre me dejó todo, respondí con calma. Tú la dejaste sin nada. Solo estoy siguiendo sus deseos. Su fachada cuidadosamente construida se resquebrajó. Está muerta. ¿Qué le importa ahora? Esto ya no se trata de mamá. Se trata de que eres vengativa. No, Travis, se trata de consecuencias. Holly te vio claramente al final, y ahora yo también. Mientras volvía furioso a su auto, no sentí ninguna satisfacción, solo una silenciosa certeza de que estaba honrando la última petición de Holly. Estella llegó después, no en persona, sino a través de un frenético mensaje de voz dejado a las 2 de la madrugada. Mi casero me amenaza con el desalojo, dijo arrastrando las palabras, claramente ebria. Perdí mi trabajo por ese estúpido caso judicial. Todo esto es tu culpa. Lo mínimo que podrías hacer es ayudarme. Borré el mensaje sin responder. La cabaña misma parecía tener opiniones sobre mis decisiones. Cada vez que rechazaba sus súplicas, los antiguos suelos de madera crujían en lo que parecía aprobación. A medida que la primavera avanzaba hacia el verano, comencé a transformar el espacio, guiada por las entradas de los diarios de Holly. Siempre quise que este lugar estuviera lleno de conversación y risas, había escrito una vez. Ben y yo soñábamos con organizar reuniones para nuestros amigos, para la comunidad. Luego, la vida se interpuso, de alguna manera, nunca sucedió. Contraté a contratistas locales para reparar el porche hundido y actualizar las tuberías. Pinté las paredes con colores cálidos y acogedores y reemplacé las alfombras raídas con madera noble pulida. El toque final fue un letrero de madera tallado a mano sobre la puerta principal, el refugio de Holly. La señora Keller me ayudó a establecer una fundación sin fines de lucro con una parte de las inversiones de Holly. Abrimos las puertas en lo que habría sido el cumpleaños número 73 de Holly, ofreciendo a la comunidad un lugar para grupos de apoyo para el duelo, programas de compañía para ancianos y cenas comunitarias semanales. A Holly le habría encantado esto, dijo Diane, con los ojos húmedos, mientras recorría el espacio renovado. Se había convertido en una visitante habitual durante el proceso de renovación, compartiendo historias sobre Holly que pintaban una vívida imagen de la mujer antes de que la soledad y la enfermedad hubieran apagado su espíritu. Siempre era la primera en organizar una colecta de alimentos cuando alguien estaba enfermo. Eleanor añadió, ajustando una fotografía de Holly que había colgado en la entrada.
¿Recuerdas cómo daba esas clases de cocina en la iglesia? Hacía que todos se sintieran como en familia. No se me escapaba la ironía. Holly había creado vínculos familiares con completos extraños mientras sus propios hijos la habían abandonado. Pero a través del trabajo de la fundación, surgió una nueva narrativa. La gente del pueblo comenzó a hablar de Holly de manera diferente. Ya no era la anciana reclusa que murió sola, sino el espíritu generoso cuyo legado estaba uniendo a la comunidad. 6 meses después de la muerte de Holly, Travis hizo su movimiento más calculado. Me invitó a almorzar en nuestro antiguo restaurante favorito, un lugar italiano íntimo donde habíamos celebrado aniversarios y cumpleaños. Llegó temprano, asegurando nuestra mesa habitual junto a la ventana. Cuando me senté, inmediatamente me tomó de las manos sobre la mesa. He estado pensando mucho, comenzó, con voz baja y seria. Mucha introspección. No fui el esposo que merecías. No fui el hijo que mi madre necesitaba. Aparté mis manos de su agarre, observándolo atentamente. Quiero que empecemos de nuevo, Kurt. Renovar nuestros votos. Reconstruir lo que teníamos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la colocó entre nosotros. Encontré el anillo de compromiso de mamá entre sus cosas. Antes de que todo sucediera. Ella habría querido que lo tuvieras. La mentira fue tan descarada que casi me deja sin aliento. El anillo de compromiso de Holly estaba guardado en mi joyero en la cabaña, uno de los pocos objetos personales que había conservado en el centro de vida asistida y que me habían devuelto con sus pertenencias. Ese no es su anillo, Travis, dije en voz baja. Su compostura flaqueó momentáneamente antes de recuperarse. Bueno, es similar. El punto es que quiero arreglar las cosas. Reúnete conmigo en el Parque Riverside este fin de semana. Podemos hablar sobre nuestro futuro. Acepté, más curiosa que conflictuada sobre lo que podría intentar a continuación. El parque estaba resplandeciente con los colores del otoño cuando llegué el sábado. Travis esperaba junto al puente de piedra donde me había propuesto matrimonio 3 años antes, su teatral sentido de la simetría en plena exhibición. Incluso había traído champán y 2 copas. «Viniste», dijo, incapaz de ocultar su sorpresa y alivio. Lo hice. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre manila. «También traje algo para ti». Su rostro se iluminó al extender la mano, sin duda esperando alguna señal de capitulación. En cambio, encontró los papeles del divorcio ya firmados por mí. «¿Qué es esto?», exigió, aunque la respuesta estaba claramente escrita en la primera página. «Exactamente lo que parece». «No puedes hacer esto», espetó. «Después de todo lo que he hecho para arreglar las cosas». «No has hecho nada para arreglar las cosas», lo corregí. «Has hecho todo lo posible para tener en tus manos el dinero de Holly. Hay una diferencia». Rompió los papeles por la mitad, un gesto infantil que no cambió nada. Mi abogado tenía los originales. «Esto no ha terminado», amenazó, alejándose furioso. Pero sí lo estaba. 2 días después, llegó un correo electrónico de Estella. Se había ido la ira autoritaria de sus comunicaciones anteriores. En su lugar, había una disculpa cuidadosamente elaborada y una sincera petición de ayuda. «He tocado fondo», escribió. «Sé que no merezco tu ayuda, pero estoy desesperada. Incluso un pequeño préstamo marcaría la diferencia en este momento». Consideré sus palabras durante mucho tiempo, recordando la última carta de Holly. Luego escaneé esa carta y la adjunté a mi respuesta. Nada más, nada menos. No perdones a nadie. Deja K. Rugen. Deja que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe, date la vuelta y aléjate. Bloqueé su dirección de correo electrónico inmediatamente después. Esa noche, caminé por el refugio de Holly después de que todos se hubieran ido a casa. La habitación aún conservaba los ecos de las conversaciones del día. Vecinos ancianos compartiendo historias mientras tomaban el té, una joven viuda encontrando consuelo en un grupo de apoyo, niños riendo durante un programa extraescolar. Por primera vez desde la muerte de Holly, sentí una genuina sensación de paz que me inundaba. Ya no era solo la esposa de alguien, ya no era solo la nuera de alguien. Era una mujer que se mantenía por sí misma, llevando adelante el legado de otra mujer que había sido agraviada y que se había negado a morir en silencio. Pasé mis dedos por los lomos de los diarios de Holly, ahora exhibidos en un estante especial en la sala comunitaria. Ahora lo entiendo, susurré a la habitación vacía. Esto es lo que siempre quisiste. Pasó un año como pasar páginas en uno de los diarios de Holly, a veces lentamente, a veces en un borrón de actividad, pero cada día añadía a una historia que aún se estaba escribiendo. El refugio de Holly floreció más allá de mis expectativas más salvajes.
Lo que había comenzado como un modesto espacio comunitario ahora bullía de actividades diarias. Clases de arte los lunes por la tarde para personas mayores, círculos de apoyo para el duelo los martes por la noche, cenas comunitarias los miércoles donde extraños se convertían en amigos con lasaña casera y tarta de manzana. La cabaña que una vez estuvo vacía y olvidada ahora latía con vida. En el aniversario del fallecimiento de Holly, develamos un mural en el vestíbulo de entrada. El artista local había trabajado a partir de fotografías que había encontrado en los álbumes de Holly. Imágenes de Holly y Ben en su mejor momento, sentados bajo el extenso roble que aún se alzaba majestuosamente detrás de la cabaña. En la pintura, eran jóvenes y vibrantes. La cabeza de Holly echada hacia atrás en una carcajada mientras Ben la miraba con una adoración inconfundible. Los captura a la perfección, comentó Eleanor durante la ceremonia de develación, secándose los ojos. Así es exactamente como eran, antes, bueno, antes de que todo cambiara. El todo al que se refería colgaba tácito entre nosotras. La muerte de Ben, el abandono de la familia, el aislamiento de Holly. Pero el mural representaba algo diferente, no un final, sino una continuación. Holly habría odiado todo este alboroto, dijo Diane con una risa llorosa, señalando la multitud reunida para la develación. Pero en secreto, también le habría encantado. Asentí con la garganta apretada por la emoción. Habría fingido estar avergonzada mientras memorizaba cada detalle para escribir sobre ello más tarde. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, me senté sola en lo que había sido el dormitorio de Holly, pero que ahora servía como mi oficina. El periódico local había cubierto la develación y pasé mi dedo sobre el titular. El refugio de Holly marca un año de servicio comunitario. El artículo mencionaba la próxima feria de salud para personas mayores que estábamos organizando y citaba a varios participantes del programa sobre la diferencia que el centro había hecho en sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Keller. Holly estaría orgullosa, no solo del centro, sino de ti. La semana siguiente, recibí una invitación para hablar en una conferencia regional sobre el cuidado de ancianos y el apoyo comunitario. La organizadora había visitado el refugio de Holly durante una jornada de puertas abiertas y quedó impresionada con nuestros programas. Nos encantaría que compartieras tu historia, explicó por teléfono. Muchas personas mayores se enfrentan al aislamiento. Tu perspectiva podría ser valiosa. De pie en el podio un mes después, frente a una sala llena de profesionales de la salud, trabajadores sociales y organizadores comunitarios, sentí la presencia de Holly intensamente. Mi suegra murió sola, comencé, con la voz firme a pesar de la emoción que me oprimía el pecho. No porque no tuviera familia, sino porque su familia eligió no estar allí. Compartí la historia de Holly, omitiendo los detalles más dolorosos, su nombre cambiado para proteger la poca privacidad que quedaba, centrándome en cambio en la naturaleza insidiosa del aislamiento de los ancianos, como sucede no en momentos dramáticos, sino en una serie de pequeñas traiciones, llamadas telefónicas perdidas, visitas pospuestas, respuestas desdeñosas. El centro comunitario que hemos creado no se trata solo de actividades o servicios, expliqué. Se trata de ser testigos de la vida de los demás. Se trata de crear espacios donde las personas sean realmente vistas y escuchadas, especialmente cuando sus familias biológicas les fallan. Después de mi discurso, una fila de personas esperó para hablar conmigo. Muchas compartieron historias similares. Padres o abuelos cuyos hijos se habían distanciado, vecinos ancianos que pasaban días sin hablar con otro ser humano. ¿Has considerado escribir un libro?, preguntó una mujer, poniendo su tarjeta en mi mano. Soy editora en Meridian Publishing. Tu mensaje merece una audiencia más amplia. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Las palabras fluyeron fácilmente, como si hubieran estado esperando permiso para emerger. Escribí sobre Holly, sobre sus diarios, sobre la mujer que llegué a conocer solo después de su muerte. Escribí sobre el duelo, no solo por su fallecimiento, sino por la relación que podríamos haber tenido si hubiera reconocido su soledad antes. Pero a medida que el manuscrito avanzaba en los meses siguientes, se transformó. Los primeros capítulos, impregnados de pérdida y arrepentimiento, dieron paso a algo inesperado: esperanza. Me encontré escribiendo sobre el refugio de Holly, sobre la comunidad que se había formado dentro de sus muros, sobre la sanación que ocurre cuando las personas se unen con un propósito. Titulé el manuscrito La carta que me liberó, un homenaje a la comunicación final de Holly que había cambiado el curso de mi vida. A mi editor le encantó, calificándolo como un examen oportuno de la obligación familiar, el cuidado de ancianos y la búsqueda de fuerza en lugares inesperados. Las noticias viajaron,
como siempre sucede en los pueblos pequeños. Escuché a través de Eleanor que Travis se había mudado a Arizona. Se había vuelto a casar solo 6 meses después de que nuestro divorcio finalizara. Había encontrado trabajo en un concesionario de automóviles, un paso atrás del negocio que se vio obligado a vender cuando vencieron los préstamos. Su nueva esposa tenía 24 años, una ex recepcionista de su antigua empresa. Aparentemente, ya están intentando tener un bebé, informó Eleanor durante una de nuestras sesiones semanales de té. Asentí, sintiendo nada más que una vaga sensación de lástima por una mujer que no sabía en lo que se había metido. La trayectoria de Estella había sido diferente, según los chismes del pueblo. Había tomado un turno de noche en el restaurante abierto las 24 horas en la carretera, sirviendo a camioneros e insomnes. Diana la había visto allí una vez, más delgada, más pálida, su habitual lengua afilada notablemente ausente. Me miró como si no me viera, dijo Diane. Ni siquiera me miró a los ojos cuando trajo el café. Nunca respondí a estas actualizaciones, nunca expresé satisfacción ni arrepentimiento. La instrucción final de Holly, sonríe, date la vuelta y aléjate, se había convertido en mi mantra, no por crueldad o venganza, sino por la silenciosa certeza de que algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. El libro se publicó en primavera, coincidiendo con el 2º aniversario del refugio de Holly. El evento de lanzamiento, celebrado en la sala comunitaria del centro, atrajo a una multitud sorprendentemente grande. Mientras firmaba copias y aceptaba felicitaciones, no pude evitar pensar en lo diferente que podrían haber sido las cosas si Holly hubiera estado rodeada de siquiera una fracción de este apoyo durante sus últimos días. Más tarde esa noche, después de que los proveedores empacaron y el último invitado se fue, salí al enorme roble detrás de la cabaña. Sus ramas se extendían hacia el cielo oscuro, las hojas susurraban con la suave brisa. En su base, coloqué un ramo de flores silvestres, la misma variedad que había crecido en el jardín de Holly cuando ella y Ben compraron este terreno por primera vez. Nunca te olvidaron, susurré, apoyando la palma de mi mano contra la corteza rugosa. Y ahora yo tampoco. La brisa se levantó, haciendo que los pétalos danzaran a mis pies. En ese momento, sentí una profunda sensación de plenitud. El pasado, con todo su dolor y traición, permaneció donde pertenecía, detrás de mí. El futuro se extendía hacia adelante, construido no sobre los cimientos inestables de la obligación familiar, sino sobre la base sólida de la verdad, el respeto y la fuerza silenciosa. El regalo final de Holly no había sido el dinero ni la propiedad. Había sido el permiso para definirme en mis propios términos, para reconocer las relaciones tóxicas y alejarme de ellas sin culpa, para construir algo significativo a partir de las cenizas de la decepción. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, regresé a la cabaña, al hogar que se había convertido tanto en santuario como en misión. Mañana traerá nuevos visitantes a el refugio de Holly, nuevas historias, nuevas conexiones. El trabajo continuará, evolucionando de maneras que ni siquiera Holly podría haber imaginado. Y en algún lugar, me gusta pensar, ella estaba mirando, no con amargura ni arrepentimiento, sino con la silenciosa satisfacción de una mujer cuyo acto final de desafío había creado ondas de cambio mucho más allá de su propia vida. Eso, decidí, es el verdadero significado del legado, no lo que dejas atrás, sino lo que crece de las semillas que plantas. Holly había plantado semillas de verdad en el suelo árido de la traición, y contra todo pronóstico, algo hermoso había florecido.